Hola. Hola. Vamos a hablar del fenómeno de reflexión y refracción, ¿vale? Y vamos a distinguirlas perfectamente. Vamos a empezar con el más sencillo, que es el de reflexión. Más o menos todo el mundo entiende el concepto de reflexión porque entendemos lo que es que algo se refleja, ¿vale? Ah, creía que te quedabas así pensando y reflexionabas. La tenemos hoy bien, ¿eh? Vale, por ejemplo, yo tengo aquí una superficie sólida, ¿vale? Puede ser un espejo, pero un espejo es un cuerpo en el que la reflexión es muy intensa. Entonces, llega una onda, entonces la onda la podemos representar con el frente de onda, es decir, ya lo hemos comentado en un vídeo anterior, o podemos hablar de el rayo. El rayo sería la perpendicular, es decir, como si esa onda llega así, ¿vale? Llega así. Y entonces, al encontrarse con un objeto sólido grande, ya hemos visto el fenómeno en un vídeo anterior de difracción, un objeto grande, lo que va a ocurrir es que esta onda se va a reflejar. Entonces ese rayo pues sale reflejado. ¿De acuerdo? Eso es la reflexión. Eso es la reflexión. Vale, entonces ya lo sabíamos, pero vamos a decir algo más. En el fenómeno de reflexión se cumple la primera ley de Snell. La primera ley de Snell dice: si yo pienso en la normal, acordaos que normal significa la perpendicular a ese espejo, a ese objeto, vamos a hablar de ángulos. Entonces, el ángulo de los rayos se mide siempre, no con el objeto, sino con la perpendicular al objeto. Esto es el ángulo de incidencia y este es el ángulo de reflexión. ¿Vale? Vale, por lo que me dice la ley de Snell... Respecto a la normal, has respecto dicho, ¿no? siempre a la normal. Vale. Podemos definirlo así, quedaría lo mismo, pero luego para la refracción sí que es importante medirlo así, entonces lo vamos a medir todo el rato. Siempre así. sí, vale. Entonces el señor Snell nos explica la primera ley de Snell, que lo que me dice es, primero, que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano. ¿Eso qué significa? Muy sencillo. Que si un rayo viene así, no se va para allá ni para allá, sino que sigue como si fuera lo que vosotros diríais en línea recta, ¿vale? En realidad es que están en el mismo plano. Este rayo no se puede venir para acá. Cuando ocurre eso es porque la superficie es rugosa y está pillando un trocito cuya normal está torcida y no nos damos lo cuenta. desvía, digamos. ¿Vale? Eso sería la primera parte de la ley de Snell, y luego lo que me dice es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Muy sencillito, ¿vale? Si yo este ángulo lo bajo, pues este se abre. Si este lo cierra, este se cierra. Simplemente. ¿De acuerdo? Un detalle muy importante, muy importante. Siempre hay reflexión. ¿Qué significa con que siempre hay reflexión? Cuando un rayo llega a un objeto, ese objeto puede ser transparente o puede ser opaco, ¿vale? Va a haber reflexión, solo que según el material la reflexión puede ser más intensa o no. Pero por ejemplo, si yo tengo una superficie de separación de dos medios distintos, transparentes, como pueden ser, por ejemplo, hablando de luz, el aire y el agua, ¿vale? El rayo que llega, ¿vale?, puede penetrar en el otro medio si es que permite la propagación. Eso es la refracción que vamos a ver enseguida. ¿Pero por qué la adelanto? Porque al haber una superficie de separación, hay también siempre hay reflexión. Además, ¿habrá refracción, que lo vamos a ver ahora? Bien, pero también hay reflexión siempre. Siempre que un rayo llegue a una superficie de separación de dos medios, hay reflexión. Lo podéis comprobar muy sencillo. Si ahora estáis en vuestra casa y miráis por una ventana, veis la parte de fuera. Estupendo. Ahí hay una refracción porque la luz está pasando de fuera, atraviesa el vidrio y entra, ¿vale? Pero también hay una reflexión. Solo que la luz que llega de fuera es más intensa que la que hay dentro, digamos, y vemos lo de fuera. Si bajáis la persiana, dejáis de ver la luz de fuera y veréis que en ese vidrio se produce la reflexión. Veréis reflejado otra parte de la habitación. Eso ocurre siempre, siempre hay reflexión. ¿Por qué insisto? Porque si me hablaran de intensidades, este rayo de luz que atraviesa, el rayo atravesado siempre es menos intenso porque parte de la energía se la ha llevado la reflexión. Siempre hay reflexión, aunque no la estemos estudiando, pero la tengamos en la cabeza, ¿vale? Vale. Y ahora vamos a hablar de la refracción.
En cuanto a la refracción ocurre cuando una onda pasa de un medio en el cual se puede propagar a otro medio con propiedades distintas. Puede ser sonido, puede ser cualquier tipo de onda. Vamos a hablar, por ejemplo, de la luz, que estamos más acostumbrados a ella. Cuando pasamos de un medio a otro, ese rayo de luz se va a desviar, se va a torcer, dicho de alguna forma, que es lo típico cuando metéis un palito en agua y lo veis torcido, ¿vale? ¿Por qué ocurre eso? Supongamos que yo tengo dos medios materiales, como son el aire y el agua, donde la onda se propaga con velocidades distintas. Tengo aquí la velocidad del primer medio y aquí la velocidad del segundo medio, ¿vale? No vamos a hacer una demostración que no es muy complicada, no nos vamos a perder en eso, sino pensemos en lo siguiente. Supongamos que llega una onda, este es el frente de ondas, ¿vale? Lo pinto así. Dicho de otra forma, aquí también lo que tengo es el rayo. El rayo, ¿vale? Ya hemos visto que aquí ocurre el fenómeno de reflexión también, ¿vale? Si yo pienso en la normal, igual que antes, igual que en reflexión, aquí tendríamos el ángulo incidente, el ángulo de incidencia, ¿vale? Entonces aquí tendríamos la reflexión, que ya no la pinto. Y ahora lo que quiero que entendáis es por qué ocurre, ¿vale? Yo tengo este frente de onda, como si pintara todas las envolventes que hemos hablado al principio de Huygens, la envolvente sigue siendo plana y llegamos aquí. Pero ahora supongamos que el agua tiene una velocidad, la luz tiene una velocidad de propagación en el agua que es menor. Eso significa que el siguiente frente de ondas que yo debería pintar aquí, paralelo a este, mientras la onda ha pasado de aquí a aquí, aquí ha recorrido menos espacio porque la velocidad es menor. ¿Eso qué va a hacer? Que ese frente de ondas, en lugar de ser paralelo, madre mía, qué torcido, se tuerza. Dicho de otra forma, esto viene así, esta parte se ralentiza y entonces se tuerce. Y entonces tenemos aquí esta onda torcidita. Que ya sé que el dibujo es muy cutre, me está saliendo muy cutre, ahora veréis una animación luego, ¿vale? Porque yo te dibujo muy mal, pero lo que quiero es que entendáis lo que ocurre. Este frente de ondas veis que se ha desviado porque esta parte de la mano se va a propagar más lento y está más rápida, por lo tanto se tuerce. Eso hace que el rayo refractado haya cambiado su trayectoria, en este caso se ha cerrado. Aquí tendríamos el ángulo de refracción R, también se suele llamar T para no confundir con el de reflexión, de onda transmitida, como queráis. Y entonces, haciendo un poquito de trigonometría, tendríamos la segunda ley de Snell, que me dice que el rayo incidente y el refractado y la normal están en el mismo plano, igual que antes, es decir, no se desvía, pero ahora la relación entre los ángulos es un poquito más complicada. Lo que me dice es que el seno del ángulo de incidencia partido por el seno del ángulo de refracción es igual a V1 partido por V2. V1 es el del primer medio y V2 es el del segundo. Eso se puede hacer mediante un triangulito, es bastante sencillito, ¿vale? En este caso, si pasamos a un medio donde la velocidad es menor, se cierra. Si este fuera un material donde la velocidad es mayor, esta parte de la mano iría más rápido y se abriría, ¿vale? Es lo mismo. Y ahora empezamos a jugar un poquito con las matemáticas. Vamos a definir n como índice de refracción, el cociente entre la velocidad en un medio patrón partido por la velocidad del medio en el que estamos. Ya sé que no se entiende lo que acabamos de decir. Por ejemplo, el sonido. Yo puedo hablar de la velocidad con la que se propaga el sonido en el aire, o en el agua, o en la cerámica, o en el hierro, ¿vale? Y es una característica del material. En lugar de hablar de velocidad, vamos a definir el índice de refracción, que es un índice que no tiene unidades, que es la velocidad que tiene en un medio patrón que decidimos. Por ejemplo, en el caso del sonido, el medio patrón es el aire. En el caso de la luz, el medio patrón es el vacío o el aire, porque es prácticamente la misma velocidad. Partido por la velocidad en la que se está propagando. Por ejemplo, el agua... En este caso el agua va a tener, en cuanto a la luz, un índice de refracción de 1,33. Eso significa que la velocidad de la luz en el vacío o en el aire
partido por la velocidad en ese medio patrón da 1,33. No tiene unidades, ¿vale? Es simplemente para trabajar con ello. Si hablamos de la luz, como la luz donde viaja más rápido es en el aire o en el vacío, esta velocidad siempre va a ser más pequeña, con lo cual la n siempre es mayor de 1. Siempre. Vale, pues si yo cojo esta formulita para convertirla, en lugar de con velocidades, con índice de refracción, esto es matemática sencillita. Si yo de aquí despejo, la velocidad es c partido por n, ¿vale? Entonces yo aquí podría poner, para que veáis a dónde vamos a llegar. De aquí llegaríamos a que V1 es, borramos aquí un poquito, c partido por por n1, por n1, madre mía, que enguarre, n1, partido c, n2. Se van las c's, producto de extremos, producto de medios, n2 partido por n1. Es decir, llegamos a la misma relación con índices de refracción, pero ojo que están cruzados. Mucho más sencillo para que no tengamos errores. Multipliquemos en cruz. N1 por seno de I, porque así relaciono el 1 con el de incidencia, igual a N2 por seno de R. Y esta es la segunda ley de Snell, puesta a partir de los índices de refracción. Dicho de otra forma, yo aquí, si quiero calcular este ángulo, el ángulo con el que se ha refractado, tengo, en lugar de la velocidad de propagación, tengo el índice de refracción. Me dan el índice de refracción, me dice que entra con 30 grados, seno de 30 es igual a el índice de refracción del agua, 1,33, y puedo despejar el ángulo con el cual se refracta. Eso te iba a decir, te tienen que dar el índice de refracción. Exactamente, normalmente, digamos, los ejercicios son sencillos. Tenemos 4 letras, me dan 3, despejo una. Vale. O me dicen, incide con un ángulo de 30 y se refracta con 45. Ajá. Si el aire tiene un índice de refracción de 1, ¿cuánto tiene el otro medio? Vale. Es una forma de averiguar qué material es. ¿Vale? Ya tenemos la refracción. Vamos a ver un fenómeno especial dentro de la refracción. Vamos a considerar ahora lo mismo que acabamos de ver, pero vamos a pensar que el rayo pasa del agua al aire. Es decir, de un medio en el cual el índice de refracción es más grande a uno más pequeño. Ya hemos visto que en el caso del aire al agua se cierra. Ajá. Pues si lo hago al revés, del agua, creo que lo he dicho al revés, del agua al aire se abre, ¿vale? Entonces va a ocurrir lo siguiente. Yo supongamos que tengo un rayo que viene por aquí, llega a la superficie de separación, aquí tenemos la normal, muy bien, con lo cual pinto aquí el ángulo de incidencia. Ajá. Ahora es el ángulo de incidencia, va para allá el rayo, por eso cuando pintéis rayos, pintas la flechita para ver hacia dónde vamos. Y entonces, como va a pasar a un índice de refracción menor, una velocidad mayor, se abre, ¿vale? Pensad que el índice de refracción y la velocidad van al revés. Eso significa que aquí el rayo se va a abrir. Ajá. ¿Vale? Hasta ahí todo normal, es lo que hemos visto, no hay ningún problema. Aquí tendríamos el ángulo de refracción. Ajá. Vale. Si yo, y ahora fijaos, si yo esto lo aumento, esto va a aumentar. Vale. Pues va a llegar un momento en el cual estamos en exactamente en la misma situación. Habrá, que yo me hago con los rotos, tenemos aquí la normal, ¿vale? Habrá aquí un ángulo de incidencia, en el cual la onda refractada, el ángulo de refracción es exactamente 90 grados. Y entonces lo que ocurre, lo pinto ahí para no pintarlo encima para que lo veáis, para este ángulo de incidencia, el ángulo de refracción es exactamente 90 grados, con lo cual en realidad lo que ocurre es que justo ahí el rayo va superficie paralela a la superficie. Ese ángulo lo vamos a llamar ángulo límite. ¿Por qué límite? Porque si yo aumento un poquito el ángulo, esto por matemáticas debería ser mayor que 90, pero entonces ya no ocurre el fenómeno de refracción, sino que pasa a ser un fenómeno de reflexión. Y entonces el ángulo de repente hace ¡pam! Claro. Y pasa a ser el mismo ángulo, el de incidencia, que el de reflexión. Desaparece la refracción. Por eso esto se llama ángulo límite.
¿vale? La forma de calcular el ángulo límite es muy sencilla porque, fijaos, es aplicar la segunda ley de Snell y yo tengo el n1, el medio en el que estoy, por el seno del ángulo límite es igual a n2 por seno de el ángulo es de 90. Como el seno de 90 es 1, me queda que el ángulo límite es n2 partido por n1. Si os acordáis de trigonometría, el seno siempre va a ser un número como máximo 1, luego esto tiene que ser un número más pequeño que 1. Es decir, n2 tiene que ser más pequeño que n1. Tenemos que pasar, para que haya reflexión total, de un medio de índice de refracción mayor a uno menor. Si el ángulo es mayor que el ángulo límite, ocurre el fenómeno de reflexión. A ese fenómeno... ¿Pero lo has llamado reflexión mayor? No. No, este es el ángulo límite. Sí. Si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo límite, voy a pintarlo. Voy a pintarlo con otro color. Si el ángulo con el que incide es mayor que el ángulo límite, ya no aplicamos la ley de Snell, sino que ocurre un fenómeno de reflexión. Y a ese fenómeno lo vamos a llamar reflexión total. Reflexión total. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque sean dos medios transparentes, toda la onda se ha reflejado. En este proceso, acordaos, aunque hay refracción, también hay reflexión. Aquí hay una onda reflejada de la que no estamos hablando, ¿vale? Hay una onda reflejada, que a veces me pone a hablar del ángulo entre uno y otro. Pero cuando el ángulo es mayor que el ángulo límite, ocurre el fenómeno de reflexión total. Es un medio transparente, pero la onda no se ve, ¿vale? Eso ocurre, por ejemplo, cuando yo estoy al borde, en el puerto, por ejemplo, y miro el fondo del mar. Si miro cerca de mí sí que veo el fondo, pero cuando ya levanto la mirada ya no lo veo. ¿Por qué? Porque las cosas que estén aquí, yo estoy aquí mirando, las cosas que estén aquí, ¡pum!, aún las veo. Pero las cosas más lejos, como el ángulo de incidencia va a ser mayor que el límite, eso, ¡pum!, se refleja. Por ejemplo, cuando estáis nadando en la piscina, por debajo, estáis por aquí, y miráis hacia arriba, veis la parte de abajo de la piscina, porque está ocurriendo el fenómeno de reflexión. La superficie del agua se convierte como si fuera en un espejo, según el ángulo, porque si miro muy hacia arriba, sí que veo lo de fuera, ¿vale? Este es el fenómeno de reflexión total. Entonces aquí se llama ángulo de inflexión. No, ángulo de incidencia y ángulo de reflexión. Y se convierte en ángulo límite cuando llegas al límite. Justo cuando es paralelo al... Eso es. A partir de ahí, por eso se llama límite, a partir de ahí ya no hay refracción. Y es de reflexión. Es de reflexión, vale. Y se llama reflexión total. Total. ¿Vale? Supongamos que hacemos pasar una onda, como por ejemplo un rayo de luz, desde el vacío hasta el azufre. Estamos pasando de un medio de índice de refracción más pequeño, 1, a uno mayor, 2. Entonces, como la velocidad de propagación en el segundo medio es menor, la onda se ralentiza, veis que de la verde pasamos a la naranja, y entonces eso provoca que el rayo de luz se refracte, se tuerce y se cierre. En este caso va a ocurrir la refracción siempre independientemente del ángulo de incidencia. Si yo tengo un ángulo pequeñito, vemos que va a ocurrir la refracción, el rayo se cierra. Si lo que tengo es un ángulo mayor, pasa lo mismo. Siempre habrá refracción en el paso de un medio de índice menor a uno mayor. Si tenemos el caso contrario, por ejemplo, pasamos de un índice mayor a uno menor, lo que va a ocurrir es el proceso contrario. Es decir, primero se propaga la onda con una velocidad menor, al pasar al segundo medio la velocidad es mayor, por lo tanto el rayo se abre de la verde a la naranja. En este caso puede ocurrir que en función del ángulo, si el ángulo es mayor, el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo límite, nos vamos a encontrar con que no ocurre la refracción, sino que ocurre el fenómeno de reflexión total. Digamos que el rayo debería abrirse tanto que lo que ocurre es que se refleja. En ese caso no se cumple la ley de Snell de la refracción, sino que lo que tenemos que aplicar es la reflexión. Vale. Este fenómeno es el que se utiliza
en la fibra óptica. En la fibra óptica yo tengo un filamento de fibra óptica que es transparente, ¿vale? Por tanto la luz lo puede atravesar, pero está hecho de un cierto material de forma que si yo introduzco un rayo de luz por ahí, lo que va a ocurrir es que ese rayo de luz, pum, cuando llega a la superficie de separación, como si fuera pared, está diseñado para que el ángulo sea mayor que el ángulo límite, entonces el rayo no sale, sino que se refleja, y entonces yo lo que puedo tener es la capacidad de desviar un rayo de luz, y luego el rayo de luz sale por ahí, ¿vale? Aparte que puede transmitir datos, ¿vale? La fibra óptica, pero en una... Y en realidad que va rebotando de lado a lado. Rebotando, entre comillas, se va reflejando por el fenómeno de reflexión total, a pesar de ser un medio transparente, ¿vale? Ya. Es decir, tú lo ves ahí con un colorcito, pero es transparente. Y es simplemente porque está diseñado de forma que aunque tú lo dobles, no lo doblas de forma que pueda conseguir superar, sea menor que el ángulo límite. ¿Vale? Es decir, si te pasas lo rompes. ¿De acuerdo? Esto es fibra óptica, ¿vale? Son filamentos de fibra óptica. ¡Es mío! Lo he robado. Veis que, bueno, no lo veis, es muy fino. Si lo juntamos todo, pues lo que tenemos aquí es un tubo de fibra óptica, que es con la que nos llega a internet y tal, ¿vale? Aquí en vez de internet codificado, es decir, vamos a pasar luz simplemente. Entonces aquí tenemos simplemente un emisor de luz, una bombillita, ¿vale? Entonces, cuando esto... Enseña la bombillita. La bombillita. Cuando esto lo ponemos aquí, la luz va a entrar por aquí. Esto es un medio transparente. Entonces, lo ponemos aquí. Y ahora veréis que las puntitas se iluminan, ¿vale? Entonces, la luz que entra por esta parte del filamento, yo tengo posibilidad de cierto movimiento, porque por dentro se está ocurriendo la reflexión total. ¿Os acordáis? Sí, eso que veíamos que hacía. Exactamente. En cada uno de los filamentos va por reflexión total dentro, pom, 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 y sale. Entra por aquí y sale por la otra punta y tenemos cierto, es decir, esto tiene cierta elasticidad. Si me paso lo aparto, de forma que está diseñado que con la flexibilidad que tiene yo puedo retorcer la luz. Y si lo partes te la ganas. Me la gano. Creo que se ve, voy a ver si así se ve. Esperad. Apaga de ahí, porfa. No sé si se verá, ¿vale? Pero así queda más bonito. Vemos que podemos... ¿ves? A modo de linterna. Ay. Y así pues queda más bonito, ¿vale? Claro. Pero veis cómo una de las utilidades menos prácticas de la fibra óptica. Bueno, no será muy práctica, pero es muy estética. Pues aquí tenemos fibra óptica. Si esa luz lleva una codificación, pues la podemos transmitir a través de lo que es la fibra óptica. ¿Vale? Y si hacen cosas así de bonitas. Vale, da la luz que nos vamos.